Bueno, papás y profesores, pues después de haber visto la lección anterior, es importante que hablemos nosotros nuevamente del cerebro y sus dos hemisferios, pero esta vez vamos a hablar acerca de el estudio que ha hecho un científico o un neurocientífico alemán llamado Hermann. Hermann estudió un sistema en el cual determina cuál es el hemisferio predominante en nuestra vida, el que desarrolla nuestro carácter, el que hace que estemos nosotros muy enfrascados viendo la vida desde ese hemisferio. Y esto es muy importante, queridos papás y profesores, porque ahí se determina la identidad. Todo esto ayudado por los neurotransmisores, ¿no?, que ya hemos hablado, porque se enfocan o se van a trabajar más en un hemisferio que en otro. Y esto hace que un niño o cualquier persona tenga una visión específica de la vida, hace que tenga una forma de entender el mundo, de tomar los conceptos para su vida. Entonces vamos a estudiar esto. Vamos a ver los descubrimientos que Hermann hizo. Uno de ellos en esa época, estamos hablando de los años 90 que él hizo este descubrimiento. Él vio que había entre 100.000 y 400.000 millones de neuronas. En ese momento fue algo revolucionario, donde dijeron, bueno, ya sabemos cuántas hay. Ahí ya se sabía que en la punta de un alfiler habían 50.000 neuronas. Es increíble. Pues ahora ya esto se ha actualizado un poco, ya sabemos que son 85.000 millones de neuronas. También él descubrió la capacidad que tiene cada neurona para almacenar conocimiento. Y el asunto es que él se dio cuenta que cada neurona puede almacenar 10 libros de más de 500 páginas. Imagínense ustedes, si 50.000 neuronas caben en la punta de un alfiler, imagínense lo que hace una neurona. 10 libros de más de 500 páginas. ¿Cuánto lees tú? ¿Cuántos libros lees al año? Y esta es una buena pregunta, porque muchas veces pensamos que hacemos lo suficiente con tener el internet y ver el Facebook. Ya hemos leído lo suficiente por el día, pero resulta ser que los japoneses, por ejemplo, una persona normal promedio se lee 31 libros al año. En Alemania 27 libros al año. En Estados Unidos, que ya está en decadencia, 14 libros al año. Y nosotros, 2. Y eso, fotocopias, Condorito. Entonces, la capacidad que tiene el cerebro y no la aprovechamos. Y él se dio cuenta de esto. También se dio cuenta de algo muy importante. Y es que para el año 2022, todos nuestros niños deben haber desarrollado o alcanzado un desarrollo cerebral de un 30%. Aquí les quiero desmitificar lo que decían de Albert Einstein, ¿no?, que él manejaba el 10% y por eso era un genio. Eso es falso. El ser humano maneja su 100%, o sea, la información se mueve por todas partes. Lo que se desarrolla es el nivel consciente de aprendizaje. O sea, los buenos hábitos de aprendizaje que nos hacen conscientes. ¿Se acuerdan cuando vimos el iceberg, que el inconsciente y el consciente? El inconsciente tiene un 95% y el consciente solamente un 5%. Ese es el promedio de la gente. Lo que Albert Einstein logró fue ese 10% de consciente. Hay especulaciones que dicen que Leonardo da Vinci llegó hasta el 16%. Pero se espera que para el 2022, ¿cuánto falta? Estamos en el 2019, así que nos están faltando 3 años, 3, para que el ser humano lograra llegar al 30% de capacidad consciente. No sé si se han visto una película que se llama Lucy, en donde muestran que una droga despertó toda la sinapsis de Lucy hasta llegar a ser perfecta. Algo así es lo que se plantea, porque la película se basa en una teoría que existe sobre qué pasaría si el cerebro aumenta su capacidad de conciencia. Incluso Rodolfo Ginás lo dice, ¿no? No sé si ustedes sepan quién es él, que es un gran científico colombiano que trabajó en la NASA muchos años, ahora se jubiló, está aquí en Colombia, pero él está empeñado en que la educación sea desde la neuroeducación aquí en Colombia.
pero no le prestan la suficiente atención. Qué pesar, porque esta es la clave. La conciencia del hombre, sabernos observar, es lo que va a hacer que cambie la humanidad. El 30% se esperaba, pero el celular, los jueguitos, todo eso, perdónenme en el término, de pronto los mexicanos me entiendan más, nos apendejaron. O sea, nos durmieron, nos hacen más inconscientes. Estar en una pantalla permanentemente hace que nos durmamos, que no creemos, que no nos miremos, que no queramos cambiar. Y eso lo descubrió Herman. Y él dijo, y por eso hicieron políticas educativas en todos los países, esto se puede lograr únicamente con el desarrollo de una educación significativa. Profesores, sean significativos en el aula de clase. Papás, sean significativos. No regañen a sus pobres niños. No, se equivocaron otra vez. No era por ahí. Ser significativo quiere decir enseñar para que quede un hábito, para que se haga un surco neuronal, para que la persona cree una sinapsis y se es significativo no tratando solamente bien. De hecho, la letra con sangre entra, eso nos decían, y nosotros no teníamos mala ortografía. El asunto no es traumarlos con miedo, hay que tener autoridad, hay que ayudarlos con autoridad. Al fin y al cabo nos los dieron con el fin de ayudarlos, no para que hagan lo que se les dé la gana. Y tenemos que ser más significativos, pero en los procesos. Los procesos son claves. No es tratarlos o no tratarlos, se traumaron o no se traumaron. Pues eso es parte, pero los procesos son los claves en este proceso educativo. Si tú quieres cambiar a tu hijo o ayudarlo a que sea mejor, tienes que hacer procesos. Crear hábitos que le sirvan, que le queden, que sean permanentes. Pero es que yo escucho papás que dicen, es que mi muchacho ya no me hace caso, yo no sé qué voy a hacer. No, usted es el que tiene la autoridad, papá. Profesores, es que a mí me pagan es por enseñar, no por ponerme a atajar un poco aquí de criminales. Tiene razón, pero hay que buscar la manera, o si no, no servimos para la causa. Y cambiando el tema y poniéndome más amable, Herman lo que hizo fue que dividió el cerebro, en vez de los 2 hemisferios, lo dividió en 4 partes. Y se puso a estudiar cada ramificación que correspondía a cada cuadrante, así se llaman, cada cuadrante. Entonces lo dividió en cuadrante A, cuadrante B, cuadrante C y cuadrante D. En el cuadrante A tenemos que la persona, ya lo vimos en el capítulo anterior, es lógico, crítico, matemático, cuantitativo, secuencial, rígido y puntual. Yo les voy a decir cómo es una persona así. Es una persona que se basa en las normas, es una persona muy seria, no expresa emoción, es numérico. Es una persona que si empezó con A, termina en Z. Si por casualidad tiene que hacer C primero y después tiene que hacer A, es imposible. Se frenó, no pudo. No sé si ustedes han visto los niños que van caminando y empiezan a pisar por dentro del baldosín para no tocar la rayita. Eso es cuando el cuadrante A está en funcionamiento. Cuando la persona tiende la cama perfecta, que la línea del cubrelecho es totalmente recta, que la cobija está tan tensa que usted puede tirar una moneda y rebota. Eso es cuadrante A. Veamos el cuadrante B. Ya él planifica, es más metódico, le gusta hacer las cosas bien sin que se le escape nada, organizado, muy detallado, se controla sus emociones, es muy adulto, no le gustan los shows, no le gustan las cosas emocionales, sabe esperar el momento indicado, se controla, es estratégico y ahí está el centro del lenguaje. Incluso aquí se benefician muchos cuando esto se mira desde el punto de vista de las habilidades que puede tener una persona. Ahí tiene mucho que ver con los ingenieros de sistemas. Por ejemplo, en el cuadrante A son los contadores, los economistas, los científicos, profesores de matemáticas, de ciencias, todo eso. Esta parte es bien importante. En el cuadrante A, Herman la llamó el saber. Ahí se cuadra todo lo que tiene que ver con el saber. Y en el cuadrante B, él lo llamó el cuadrante operativo, o sea, el hacer. O si lo quiere dejar como operativo, está bien. Es operativo porque hace que las cosas sucedan. El otro piensa cómo van a suceder. Entonces, saber y hacer.
El A es el teórico también, ¿no? Entonces es la persona que se sabe, el abogado, que sabe todas las leyes, pero vaya y las aplica, ¿no? Que ahí es donde tenemos el Congreso que tenemos. Y el B es el operativo, el que hace que las cosas sucedan, le gusta que sucedan. Aquí ya entramos al otro mundo, al hermano gemelo que tiene otro mundo, es el sollao, el hippie, que le gusta estar en paz, todos somos hermanos, que viva el amor. Ese es el C, él es artístico, le gusta estar creando cosas hermosas desde lo que siente y desde lo que ve. Es emocional, se siente, si ve una puesta de sol llora, si ve una madre y un niño sin comida se quita el pan de la boca. Es espiritual, siente la vibración con Dios, pero ojo, es sensorial también. Y sensorial es la persona que presiente lo que va a pasar. No sé si se les ha pasado que ustedes sintieron que los iban a despedir y ese mismo día los despidieron, o que la novia les iba a terminar y les terminó, o situaciones que pasan, que se va a encontrar dinero, cosas así. Eso es ser sensorial. Y humanístico, interpersonal y conceptual. Ellos conceptualizan, no memorizan como hace el cuadrante A o el cuadrante B, sino ellos ya conceptualizan, saben que Cristóbal Colón hace el que descubrió América. En cambio el otro es Cristóbal Colón, las tres carabelas, la Pinta, la Niña, la Santa María, pararon en Santo Domingo, que la llamaron, sí, todo eso es lo que hace el cuadrante A. El otro no, sí, el que descubrió América. Eso es lo que hace el C. El D también es igual, es muy visual, le gusta aprender desde lo que ve, es global, también no se queda en minucias, sino toma el concepto igual que el C y ya, salgamos de esto. Es muy creativo, lo que no sabe se lo inventa realmente y literalmente integra todo, tiene la capacidad de integrar cómo funciona el mundo, se da cuenta de eso, es sintético, no se expande mucho sino lo que es, y lo más importante en él es que es kinestésico, le encanta abrazar, le encanta ser parte de grupos, llamar la atención, habla duro. A veces al izquierdo le molesta mucho eso. Les quiero contar una experiencia que tuve en un medio de transporte. Iba mucha gente y como 4 jóvenes eran muy cerebro D, o sea, cuadrante D, y hablaban duro y así en chistes duros, pero también miraban alrededor como que quién los miraba para buscar aprobación. Y habían unos que lo aprobaban, otros cerebros derechos, o cuadrante D y C, pero habían otros que estaban muy molestos, cuadrante A y B, porque como gritan, como hablan, pues es que falta de respeto, pero ese es el D, el que sigue la norma. El A y el B. Y el D es el que, ¡wow! Molestemos, vamos a molestar la vida. Esas son las dos diferencias entre uno y otro. Pero la gran pregunta es, queridos papás, ¿qué ocurriría si yo como papá, que soy cuadrante A o B, hemisferio izquierdo, tengo un hijo que es hemisferio derecho? ¿Cómo nos comunicamos? Si para esa persona todo es tan alegre y tan maravilloso y tan fácil, para mí tiene que ser la norma, lo correcto, el orden, el paso a paso, y me descompongo. Y los dos no nos entendemos, ni papá ni hijo, o mamá e hijo, o hija, ¿no? Entonces, ¿ahí cómo podemos entendernos? Para lograrlo, tenemos la necesidad de saber cómo funcionamos primero. ¿Qué cuadrante hay en nosotros? ¿Cuál es el que predomina? Y este ejercicio que quiero invitarlos a hacer en este momento es para saber eso. Entonces, antes de empezar, yo te voy a pedir que en el texto imprimas la evaluación que está ahí. Son 2 hojitas, una que es del cuadrante A y B y otra que es del cuadrante C y D. Le sacas fotocopia o lo imprimes y lo empezamos a llenar. Yo te espero. Vamos entonces a iniciar lo que es esta evaluación. Como pueden ver en la pantalla, hay una evaluación llamada proceso de pensamiento. Y como está muy claro, ustedes ahí se dan cuenta, hay 5 ítems. Voy a leerlo literal como aparece en pantalla y dice así: me identifico plenamente, o sea que usted realmente está de acuerdo con todo, pone 5. Me identifico, pone 4.
más o menos me identifico, pone 3. Casi no me identifico, pone 2. Y no me identifico para nada, 1. ¿Queda claro? O sea, esto es en la medida que usted más se identifique, mayor nota. Y si menos se identifica, menor nota. Y aquí vamos a evaluar el cuadrante A y el cuadrante B. Ojo con el número que pone, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Dice, tengo habilidades específicas en el campo de las matemáticas y las ciencias. Voy a hablar por mí, ¿listo? Entonces yo digo, bueno, realmente habilidades específicas como saber yo álgebra o recordar álgebra del colegio, no. En el campo de las matemáticas y ciencias, pero sí tengo habilidades haciendo cuentas, porcentajes, estadísticas. Ah, bueno, entonces me voy a poner 4 porque para mí el 4 es más que suficiente. Pienso que la mejor forma de resolver un problema es siendo analítico. Entonces aquí yo podría decir, esto es otro ejemplo. No, yo la verdad para resolver un problema me encanta buscar pelea, ir a confrontar a todo el mundo, ir a generar conflicto. Entonces me pongo 1. ¿Sí me doy a entender, queridos profesores y papás? A partir de este momento, lo único que voy a hacer es leer las preguntas y dar el tiempo para que usted responda. ¿Listo? Me inclino hacia la crítica en todos los asuntos. Tengo habilidades para solucionar problemas complejos de manera lógica. Antes de tomar algo como verdadero, lo compruebo e indago otras fuentes. Tengo la capacidad de comprender y manipular números y estadísticas de acuerdo con un fin. Por ejemplo, yo me pongo 5. Me gusta solucionar problemas inclinándome a conocerlos y a buscar mediciones exactas, no por conjeturas. Tengo la capacidad frente a los problemas de razonar de forma deductiva a partir de alguna teoría. Ante un problema, al descomponer las ideas, las relaciono con la totalidad. Selecciono alternativas sobre la base de la razón, la inteligencia, en oposición al instinto y a la emoción. Ustedes van a ir parando el video, obviamente, para poder llenar con tranquilidad su evaluación. En esta última parte, ustedes lo que van a hacer es que van a sumar el total de esta casilla que ven aquí con el cursor, van a sumar, entonces 5, 4, 3, 4, 2, 1, 5, 4, y suman todo eso. Pero antes de dar un total, lo multiplican por 2, y así con todos los cuadrantes. Entonces voy a seguir con el cuadrante B. ¿La planificación y la organización son prioritarias en mis actividades? Es importante para mí tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Acostumbro a escuchar las opiniones de los demás y hacer aclaraciones. Prefiero instrucciones específicas en lugar de aquellas generales que dejan muchos detalles. Pongo mucha atención en los pequeños detalles o partes de un proyecto. Tengo la capacidad de control y dominio de mis emociones cuando elaboro un plan o un proyecto, o sea, no se deja llevar por la emoción. Pienso que trabajar con un método paso a paso es la mejor manera de resolver mi problema. Tengo habilidades específicas en el manejo de auditorio y de hablar en público. Formulo métodos o medios para alcanzar un fin deseado antes de pasar a la acción. Tengo la capacidad de coordinar personas, de ordenar elementos para lograr relaciones coherentes.
De igual manera, aquellos papás y profesores van a sumarlo y lo multiplican por 2. Si en este momento tú tienes alguna duda, te invito a que te comuniques con nosotros por WhatsApp al 322-511-0755. Puedes hacerlo y con gusto solucionamos tu problema. Vamos a entrar al cuadrante C y cuadrante D. Todo es exactamente igual, ¿listo? Tan solo leeré las preguntas. Tengo interés o talento para pintar, para dibujar, para esquematizar con la música, la poesía, la escultura. Tengo la capacidad en forma creativa, siendo capaz de adquirir, modificar y retener conocimientos. Produzco nuevas ideas e innovaciones en mi trabajo. Entiendo y hago uso de imágenes visuales y verbales para representar semejanzas y diferencias. Soy capaz de entender problemáticas globales sin entrar en el detalle de los elementos que la componen. A menudo mis mejores ideas se producen cuando no estoy haciendo nada en particular. Prefiero ser conocido y recordado como una persona imaginativa y fantasiosa. ¿Puedo frecuentemente anticiparme a la solución de los problemas? Tengo la capacidad de utilizar o comprender objetos, símbolos y señales complejas. Y por último, utilizo el juego y el sentido del humor en muchas de mis actividades. Lo mismo, subtotal, lo multiplican por 2. Vámonos al cuadrante D. ¿Prefiero trabajar en equipo que hacerlo solo? ¿Es importante para mí estar en muchas oportunidades acompañado? ¿Creo en la trascendencia humana, en algo superior o espiritual? ¿Soy emotivo frente a las situaciones difíciles? ¿A menudo actúo para solucionar problemas de tipo social? En muchas ocasiones prima más en mis decisiones lo emotivo que lo lógico y lo racional. Disfruto, observo y me emociono frente a la belleza de la naturaleza. Tengo habilidades para percibir, entender posiciones relativas de los objetos en el espacio. Utilizo todos mis sentidos con frecuencia para resolver problemas, o sea, el olfato, la vista, el gusto. Soy kinestésico. Tengo la capacidad de desarrollar y mantener comunicación con diferentes tipos de personas. De igual forma, aquellos papás y profesores van a multiplicar por 2. Bueno, queridos papás, después entonces de lo que hemos visto, cada pregunta, supongo que ustedes ya han llenado toda la planilla. Entonces, lo que les quiero pedir es que ustedes hayan hecho un cerebro tal cual como lo están viendo ahí. Un cerebro así dibujadito, como un medio óvalo, con 4 o con 2 divisiones para que queden 4 espacios. Vamos a mirar precisamente cómo fue que ustedes lograron hacer. Van a ir al cuadrante A y me van a decir cuánto sacaron. Por ejemplo, pudo haber gente que sacó 59 o 60 o de 60 a 79 o de 80 a 100. Yo aquí les puse un ejemplo. Entonces vamos a suponer que yo en mi cuadrante A me saqué 40, lo multipliqué por 2 y me quedo en 80. Eso quiere decir que si mi numeración o mi rango, ustedes tienen que mirar es el rango específico en el cual quedaron y van a poner ese numerito ahí en el cerebro, el número que les corresponda, el número que hayan sacado, y van a mirar también en la parte donde dice dominancia. Fíjense ustedes, dominancia. Entonces, si usted tiene de 80 a 100, es que tiene una dominancia primaria en este cuadrante, o sea, en cualquiera, ¿no? Pero en este cuadrante que estamos haciendo el ejemplo. Si, por ejemplo, usted tiene en el segundo, en el cuadrante B, yo en mi caso, así haciendo ejemplo, saqué 52. Quiere decir que yo estoy en una dominancia terciaria
Así que pongo el 3 y el 52 abajo. En el C, miren, me fue súper bien, digamos, entonces yo aquí saqué 90, un rango, o sea que es otra dominancia primaria, ya tengo 2 dominancias primarias. Y en el cuadrante D saqué 64, o sea, es una dominancia secundaria. Estas dominancias, o las dominancias mejor, van a decirnos cómo estamos nosotros en cada uno de los cuadrantes cerebrales. Aquí les voy a pedir que paren un momento el video y miren cómo quedó su cerebrito. ¿Cuántos unos, cuántos dos, cuántos tres tienen ustedes en su cerebro? Y ya que ustedes tengan esto claro y dibujado, continuamos. Bien, aquí yo les quiero mostrar cómo es que es aquello de la dominancia. Ned Herman lo que hizo fue que se dio cuenta que nosotros tenemos dominancia en diferentes cuadrantes, no necesariamente en todo el hemisferio, sino que se puede dar una dominancia. En este caso que les estoy mostrando acá, estamos viendo una dominancia en el cuadrante D, ¿sí? El resto no tiene una dominancia porque no es suficiente la puntuación. Ahora ya les explico por qué se da esta situación. Así que aquí es una dominancia primaria. Quiere decir que es uno solo el que domina, un solo cuadrante de todo el cerebro que domina una dominancia. Aquí, por ejemplo, vemos una dominancia secundaria en donde dominan, ya digamos en este caso del ejemplo, todo el hemisferio derecho, así como el ejemplo aquí grande en el A y en el C, que es una dominancia secundaria cruzada, y así en el dominancia terciaria, porque se dominan los 3 cuadrantes, y dominancia cuádruple, que es cuando ya se domina todo el cerebro. ¿Cómo debería estar una persona? ¿Cómo debería? Pues no debería. Simplemente cada persona, de acuerdo a su nivel de conciencia, de pensamiento, va teniendo una dominancia. Entonces vamos a empezar a explicar cómo se van desarrollando las dominancias y cuáles son las consecuencias. Bien, queridos papás, entonces ya tenemos claro la numeración de cada uno, ya tenemos claro cuál es el cuadrante dominante en cada uno de nosotros. Así que les he traído este cuadro donde habla de cómo es cada uno. ¿Sí? Hay unas estrategias de aprendizaje, pero aquí nos va a mostrar cómo es cada cuadrante. Vamos a empezar con el cuadrante A. Destaca porque es más frío, es distante, es de pocos gestos, de voz elaborada, o sea, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va a ir? Es intelectualmente brillante, evalúa todo, critica, es irónico, le gustan las citas célebres porque le gusta basarse en los conocimientos que tiene, es competitivo e individualista. Así es una persona que solamente manejara el cuadrante A. Ahora, recordemos que nosotros tenemos combinación, ¿no? Tenemos dominancia en unos, en otros dos, ¿sí me explico? Entonces, tenemos un poco de todos, no es que una persona solamente sea A o solamente sea B, tenemos de todos. Miremos los procesos que maneja el cuadrante A. Entonces, le gusta analizar, le gusta el razonamiento, la lógica, es riguroso, o sea, no se sale de lo que está planeado, le gusta la claridad, los modelos y las teorías también, o sea, él no se basa en lo empírico, él tiene que tener algo que ya está sustentado, colecciona hechos para poderlos usar en otras situaciones, los hechos comprobados, le gusta la palabra precisa, si le dijeron a las 9 en punto, él llega a las 8:50, y si la otra persona llegó a las 9:05, ya no se puede confiar en esa persona. ¿Qué habilidades puede desarrollar? O sea, ¿qué profesiones también? Bueno, la abstracción, ser matemático, contador público, economista, las finanzas, un buen técnico de sistemas, solucionador de problemas, y obviamente es muy cuantitativo. Él es el que, si fuera solamente un cuadrante, es el que estaríamos hablando de que, bueno, mi amor, ¿tú cuánto me quieres de 1 a 10? O sea, sí, es la persona que numera todo. Yo ya te he dicho más
de 14 veces porque las cuenta, de verdad las cuenta. Entonces ya te he dicho más de 14 veces, te debes comportar. Entonces fíjense que es así. Ahora veamos el B, el límbico izquierdo. Es una persona más introvertida, o sea, si usted tiene dominancia en el B, va a tener este comportamiento. Es introvertido, es emotivo, es controlado, o sea, no demuestra mucho sus emociones, a pesar que antes dice emotivo es porque es más bien sensible, es minucioso, le gusta estar atento a cada detalle, es maníaco, o sea, tiene muchas mañas. Tiene que cepillarse los dientes de una manera específica, tiene que dejar las pantuflas de una manera específica, tiende su cama de una manera, hace su trabajo específico. Es monólogo, quiere decir que le gusta hablar solo, habla solo. Le gustan también las fórmulas. Es conservador, o sea, no es el que se arriesgue para nada. Es una persona muy fiel. Defiende su territorio, no le gusta que le invadan su privacidad, está ligado a la experiencia, le encanta estar haciendo cosas. Recordemos que el cuadrante B es sobre el hacer, ¿no? Y ama el poder. Eso sí que les gusta estar en la jugada. De hecho, este es el cuadrante de los conferencistas, de los profesores. Nos encanta llamar la atención en muchos aspectos. Bueno, ¿qué procesos maneja? Planifica y muy bien, al detalle. Formaliza lo que hace, o sea, lo lleva muy bien. Al llevarlo a cabo, estructura las cosas, define los procedimientos, es secuencial, no se va de la A a la Z, como ya habíamos hablado, verifica cada hecho que hace, él compartimenta lo que está haciendo y por lo tanto si tomó el compartimento 19 hasta que no esté perfecto no lo deja. Le encanta ser ritualista y metódico. En el C ya vemos que es alguien más extrovertido, estamos hablando del cerebro derecho, la persona que se expresa, también es emotivo pero de otra forma. En el B es que es un emotivo sensible, en el C es que es un emotivo que le encanta subirle el ánimo a todo el mundo, es el centro de atención, es espontáneo, gesticulador, eso se mueve, baila, demuestra lo que quiere sentir, muy lúdico, habla hasta por los codos, idealista, siempre está en función de ayudar a otros, es espiritual. Ese es el que se siente como tan feliz o nostálgico cuando ve una puesta de sol muy bonita. Una de las situaciones del C es que le encanta ser aprobado, por eso le gusta tanto estar en público, que le digan, uy, qué bien, uy, usted sí es una maravilla, no, qué tipo de persona. Y otro es también que reacciona mal a las críticas, cuando ya se dirigen a él a decirle que como que la cosa no funciona, eso le da muy duro y siente no que debe mejorar, sino que lo están criticando para mal. ¿Qué procesos maneja? Bueno, le gusta integrar, o sea, él puede ver el negocio A y el negocio B y de alguna forma los integra y logra mayor éxito. Se mueve por el principio del placer. ¿Qué quiere decir esto? Si eso le causa demasiado trabajo, preferiblemente no lo hace. Él siempre está muy ligado a su zona de confort. Se relaciona mucho afectivamente con la gente y si le fallan, genera muchos sentimientos y dolores, muy emotivo. Trabaja con los sentimientos de otros, sabe cómo se comporta cada persona y por lo tanto maneja los sentimientos que más se predominan en otras personas. Necesita compartir, o sea, no le gusta estar solo, no le gusta estar en un rato de meditación, no, tiene que estar acompañado. Necesita armonía, cuando hay problemas se escapan, se perdieron. Evalúa los comportamientos de la gente, que ya lo hablamos cuando pues trabaja con los sentimientos de otros. Miren lo que puede hacer, por ejemplo, como profesional, puede ser relacionista público, en desarrollo humano, puede ser pastor, puede ser cura, puede ser político, la enseñanza, o sea, ser profesor, trabajar en equipo, conferencista, escritor. Él tiene unas cualidades impresionantes. Y en el D
es una persona muy original, de mucho humor, le gusta el riesgo, es espacial, no es que vaya a ser astronauta, ¿no? Sino que es una persona que se sabe mover, conoce sus espacios, es simultáneo, puede hacer cosas al tiempo. Le encanta discutir, no pelear, sino compartir con otras personas lo que él sabe y también aprender de los otros. Es futurista, o sea, siempre está más ligado hacia lo que se puede realizar. Salta de un tema a otro, no se queda en uno solo y tiene un discurso brillante. Y otra cosa es que es muy independiente. ¿Qué procesos maneja? Conceptualiza, ese no es que memoriza, sino conceptualiza, sintetiza todo, globaliza casi que todo, tiene una imaginación impresionante, es intuitivo, visualiza, actúa por asociaciones. Eso es algo que yo admiro mucho, porque actuar por asociaciones, que usted ya entendió cómo son los procesos y patrones de los demás, y por lo tanto usted ya sabe cómo actuar frente a una persona. Hay muchos, por ejemplo el B y el C son mucho más emotivos y actúan es como son ellos y que los demás lo aguanten. Este no, este lo que hace es que aprende a entender al otro y se mueve de acuerdo a eso sin ir en contra de su propio ser, que eso es lo que más me agrada. Bueno, integra, ¿no? Por medio de imágenes y metáforas, él aprende así. ¿Qué habilidades puede tener? Pues una persona publicista, creativo de una empresa, buscar la innovación de las empresas, el emprendimiento, artista, pintor, escultor, investigador, o sea, científico también, pero pues desde el punto de vista de la investigación le encanta innovar y tiene una visión del futuro impresionante. Bueno, fíjense cómo cada uno de ustedes se puede mirar en cuál cuadra, pero también yo sé que muchos de ustedes están diciendo: oiga, pero es que yo tengo de todas, yo tengo de varias, pero sí soy más tal, el A, el B o el C o el D. Pero así es, todos, nuestro cerebro, como les dije, funciona al 100%. Entonces, claro que tiene que tener de todo un poco, pero hay una predominancia. Y esa predominancia es la que hace que nosotros podamos ser lo que somos, tener la identidad que tenemos. Aquí yo les preparé un cuadro donde quiero que ustedes vean cómo puede ser la relación de padres y madres de familia frente a los hijos e hijas, pero también, de verdad, funciona igualito para el profesor. Entonces, por eso no me tomé el trabajo de hacer dos cuadros, sino uno solo, para que ustedes puedan ver que realmente funciona. Mira, por ejemplo, ¿qué pasaría si un papá es cuadrante A? O sea, que tienen necesidad de hechos y le dan prioridad a los contenidos de cualquier situación. Entonces, vea lo que hace un papá. Profundiza en su responsabilidad, acumula el conocimiento necesario para enseñarle al muchacho. Es un papá súper serio. Demuestra las hipótesis e insiste en la prueba. Le molesta la imprecisión y da gran importancia a la palabra correcta. Si usted es papá de un niño muy pequeñito y es así como papá, entonces este es, digamos, el estricto, el rígido de la casa, que le gusta que las cosas pasen como tienen que ser, tener el control de las cosas. Eso lo hace el cuadrante A. Miren cómo es un hijo de cuadrante A, le gustan los aprendizajes sólidos. Eso, no, vea, coja para allá, haga el avioncito, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo doblo la hoja? ¿Cómo camino? ¿Cómo lo lanzo al aire? ¿Cómo? Todo eso lo va a preguntar el niño. Es un niño bastante, pregunta mucho, pero también se pega mucho de los procesos. Le encanta tener argumentos apoyados en hechos y pruebas. No, Santa Claus te trajo el regalo. ¿Y quién es Santa Claus? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué? Pero porque nadie lo ha visto. Pero él no se queda con eso. Él siempre está dispuesto a aprender. Toma incluso apuntes de lo que realmente le interesa. Avanza en las metas propuestas. Es un buen hijo, con la condición de que se le dé tiempo para aprender. Ese es un hijo bastante estricto. De hecho, es muy solitario. Es un poquito parco, no les gusta mucho hablar, pero están contentos si se les deja aprender lo que les guste. Miren, en el cuadrante B, en el límbico, se mantienen en la forma y la organización. Mire cómo es un papá, prepara las rutinas de manera muy estructurada,
un plan sin grietas. Nos vamos de paseo para Santa Marta. Y sabe, bueno, 1, gasolina para el carro. 2, las maletas. 3, la casa, se cierran llaves, se bajan tacos. Tiene que ir paso a paso. Y lo termina en el tiempo previsto también. No se toma más tiempo, no es... Ay, eso la gente me aguanta. Es que sabe acelerar en un punto preciso para evitar ser tomado por sorpresa y no terminar las actividades o planes. Él sabe manejar su tiempo y hacer las cosas como debe ser. Y le da más importancia a la forma que al fondo. A él le gusta es que todo se vea bonito, que todo esté organizado, que todo, pero en el fondo, esto me hace recordar a alguna mamá que he conocido por ahí que habla precisamente de eso. Ella se preocupa porque el hijo, la hija se vea bien en el colegio, se preocupa por llevarlo limpiecito, que no le falte nada, está en las reuniones del niño, pero en el fondo el niño lamentablemente no tiene un acompañamiento en cuanto a el estudio o no tiene un acompañamiento emocional. Entonces fíjense que ahí es donde uno se da cuenta como profesor que a veces los papás pues es desde la forma, ese es un cuadrante B. Entonces cuando yo hablo con papás digo, este es cuadrante A, B, predominancia del D. Entonces ahí uno se va dando cuenta. Lo mismo con los profesores, ¿no? Digamos, si lo vemos desde el aula de clase, el B y el A, pues son los profesores estrictos, los que los muchachos llaman el profesor cuchilla, porque son muy delimitados, les gusta mucho eso, les gusta presentar todo como es, y no importa cuánto nos demoremos. Eso es ese estilo de profesor. Miren los hijos cómo son, ¿no? O los alumnos también. Entonces en el cuadrante B son metódicos, organizados y frecuentemente meticulosos. Lo desborda la toma de apuntes porque intenta ser claro y muy limpio. Llega de nuevo a copiar en un cuaderno o una lección por encontrarlo confuso o sucio. Le gusta que las actividades con sus padres se desarrollen según la liturgia conocida y rutinaria. Ellos los domina también el cerebro reptil, ¿no? En cierto aspecto, aunque la verdad la predominancia es el límbico. Pero aquí son muchachos muy estrictos también con todas las cosas. Yo tengo un hermano así, de hecho. En el C, se sostiene en la comunicación y en la relación con el otro. Y funcionan por el sentimiento y por el instinto. Aprecian las pequeñas astucias de la formación. Miren cómo es un papá C. Hay muchos papás C. Que tengo muchas mamás amigas que son C. Se inquieta por los conocimientos que debe darle a su hijo o a su estudiante, ¿no? Y la forma en que deben ser recibidos. Ya no piensa, el A y el B dice, bueno, yo tengo que darle esto. Nunca piensa, ¿será que me van a entender? Sino, esto es lo que tengo que darle. En cambio el C no, él sí piensa, ¿qué voy a dar y cómo me voy a dar a entender? Cuando piensa que las actividades no están preparadas para asimilar una lección dura, pone en marcha un juego, un debate o un trabajo en equipo que permitirán aprender con buen humor. O sea, no le gusta llegar a coaccionar a su hijo o a su estudiante, sino que maneja estrategias para que la cosa sea suave y de buen humor. Yo me considero un papá así, yo creo que yo soy así. Se ingenia para establecer un buen ambiente en la casa. Vea cómo son los hijos C, trabaja si los padres le dan gusto. Se bloquea y despista fácilmente si no se consideran sus progresos o dificultades. O sea, hay que estarle dando aprobación permanentemente. No soporta las críticas severas. Le gustan algunas actividades y destrezas, otras no tanto, y lo demuestra. Aprecia las salidas, le gusta ver videojuegos y todo aquello que no pertenezca a la disciplina de los quehaceres de la casa, o sea, típico adolescente, ¿no? Pero es bien importante que se sepa pues que ya es el cuadrante derecho, donde hay más libertad, donde ellos no les gusta estar en la rutina, ni en el método, ni en la cosa. Fíjense el D, ya por último. Entonces necesitan la apertura y la visión de un futuro a largo plazo. Ellos necesitan ver el futuro.
Entonces, un papá presenta sus actividades globalmente, se sale a menudo del ámbito de ellas para avanzar en alguna noción, tiene inspiración, le gusta filosofar, a veces levanta el vuelo lejos de su hogar. Con él parece que las paredes de la casa se derrumban, o sea, le encanta estar imaginando, creando, se siente con frecuencia oprimido y encerrado si tiene que repetir las mismas cosas. También ahí yo me siento como mucho de este cuadrante, porque muchas veces uno, a pesar de ser uno intelectual, pero uno necesita como avanzar en ciertas nociones. Es genial sentarse a filosofar sobre lo que uno sabe, y hay veces que sí, cuando las cosas no avanzan uno se siente como que ay, ya tengo que salir a viajar o algo. Eso me pasa a mí como papá, eso sí. A ver, un hijo que sea D. Es intuitivo y animoso. Toma pocas consideraciones frente a lo que hace porque sabe seleccionar lo esencial y a veces impresiona como un soñador o de estar desconectado de la realidad, pero en otras sorprende con observaciones inesperadas y con unos proyectos súper originales. Ellos son los más sollados, por decirlo de alguna forma, pero fíjense cómo toda la combinación de estos cuadrantes nos llevan a nosotros a darnos cuenta cómo puede ser nuestro funcionamiento diario. Y eso es bastante fuerte, porque aquí cuando usted se da cuenta de qué cuadrante maneja, qué hemisferio predomina, usted empieza a trabajar para buscar estar más abierto al aprendizaje con los otros cuadrantes y con los otros hemisferios, con el otro hemisferio. Por lo tanto, eso lo va a llevar a tener una dominancia completa del cerebro, y eso es lo que se busca, que nuestra dominancia sea completa, que nos sepamos observar. Vuelve la observación aquí, pero es necesaria, porque cuando usted maneja todo el cerebro, no solamente aumenta su nivel de conciencia, sino que usted entiende mejor a sus hijos y a sus estudiantes, y lo van a entender mejor, y se va a adaptar a los otros mejor para poder enseñar, que ese es el propósito de nuestra vida. Entonces, queridos papás, yo los quiero felicitar por haber hecho esta evaluación. Fue un poco largo el video, sí lo tengo consciente, pero era muy necesario, porque aquí ustedes ya van a tener clara la herramienta. Pueden hacer el ejercicio con sus hijos, ¿no? Para saber ellos en qué cuadrante están. Recuerden que si tienen dudas al respecto sobre este tema o cualquier tema, nos pueden marcar al WhatsApp 322-511-0755. Queridos papás, buen día, buena tarde o buena noche.